Este medicamento promete ser mucho mejor que el Viagra, pero ¿será que realmente lo es? En el video de hoy vas a saber todo sobre Vardenafil, un medicamento que te ayuda a mejorar tus erecciones. Soy el Dr. Luis Gutiérrez, bienvenidos a mi canal Urología para Todos y vamos al video. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos al canal. Soy el Dr. Luis Gutiérrez, especialista en performance sexual masculina y cirugía robótica. Para tener una consulta conmigo, te voy a dejar aquí un link en la descripción y un código QR en la pantalla. Hoy vamos a hablar sobre un medicamento llamado Vardenafil, también llamado Levitra, ¿no? Que es el nombre comercial, lo van a encontrar así en las farmacias. Es muy usado en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, y la promesa de él es que sería mejor que el Viagra. Y te voy a explicar realmente si es mejor o si te están mintiendo. Para empezar, necesito que tú entiendas que este medicamento es un inhibidor de la enzima 5-fosfodiesterasa. ¿Qué es lo que hace esta enzima? Esta enzima bloquea la llegada de sangre al pene, ¿no? Y hace que pierdas la erección. Entonces, este inhibidor, como su nombre lo dice, va y bloquea esta enzima y permite que la sangre continúe llegando. Este medicamento es usado para las personas que tienen disfunción eréctil. ¿Cómo sé que yo tengo disfunción eréctil? La disfunción eréctil es cuando no consigues tener o mantener una erección que te deje tener una relación pues adecuada, ¿no? Por lo menos 3 meses. Ahí sí realmente tendrías indicación de usar este medicamento. Este medicamento es un primo más moderno del Viagra. Para que tú tengas una idea, el Viagra fue creado en 1998 y este medicamento surgió unos 15 a 20 años después. ¿Okay? Entonces él es más moderno. ¿Y por qué dicen que es mejor que el Viagra? Se dice que es mejor porque sería más selectivo, o sea, él tiene una afinidad mayor por esta enzima, 5-fosfodiesterasa, entonces la bloquea de una forma más efectiva. Entonces esa sería la justificación de que tal vez sea mejor que el Viagra. ¿Pero será que realmente lo es? Te voy a explicar ahora con trabajos científicos. Se hizo un trabajo científico donde se avaliaron muchos miles de hombres y se comparó varias medicaciones, Vardenafil, Viagra, Tadalafil, etcétera, etcétera. Y se llegó a la conclusión que dosis de Viagra de 100 miligramos son equivalentes a dosis de Vardenafil de 20 miligramos. Inclusive, el Viagra de 100 miligramos sería un poco mejor, o sea, tendría una efectividad mayor, pero el Vardenafil tendría menos efectos adversos. Entonces, esa sería la justificativa. Y ahora te voy a explicar cómo se debe usar el Vardenafil. El Vardenafil viene en comprimidos de 5, de 10 y de 20 miligramos. Normalmente, la persona que tiene disfunción eréctil va a usar comprimidos, ya depende de la consulta, ¿no? De 10 o de 20, por lo menos 30 minutos antes de la relación sexual. Entonces, eso es importante. No te olvides que la dosis máxima, ya te dije que es de 20 miligramos. Más que eso, en realidad no va a aumentar o no va a potenciar el efecto de la medicación. Lo que va a hacer es que tengas más efectos adversos. Lo interesante de este medicamento es que no es necesario que estés en ayunas, ¿ok? Puedes comer algo leve que va a funcionar. Y si llegas a tomar alcohol, la recomendación siempre es que tomes con poco alcohol, 1 o 2 cervecitas máximo para que no aumentes el efecto adverso. ¿Cuáles son los efectos adversos más comunes de este tipo de medicación? Se pueden dar hasta en 10% de los pacientes. Los más comunes: dolor de cabeza, dolor muscular, enrojecimiento de la cara, congestión nasal y alteraciones gastrointestinales como reflujo o a veces un poco de náuseas. ¿Quién no debe tomar esta medicación? Las personas que usan nitratos, que son potentes vasodilatadores, que normalmente las usan las personas que ya tuvieron un infarto o que tienen alguna obstrucción de alguna coronaria en el corazón y necesitan pues dilatar más las arterias, ¿ok? Entonces, si tú usas este tipo de medicaciones, mucho cuidado. Si tú eres una persona que ya tuvo infarto o tuvo ABC reciente, o sea, en menos de 6 meses, tal vez no seas un candidato para usar este tipo de medicamento, puede ser peligroso. Si la tuviste hace mucho tiempo, sí es posible, pero siempre pasando en consulta con un urólogo. Te voy a hacer 2 invitaciones. La primera, inscríbete al canal, ¿no? Para que continuemos haciendo contenido de forma gratuita. Y la segunda es que aquí abajo en la descripción estoy dejándote el link de mi ebook Erecciones Fuertes y Duraderas, que es un ebook súper completo para mejorar tus erecciones. Creo yo que es uno de los mejores que hay en el internet, donde tenemos todo tipo de tratamientos para disfunción eréctil. Sirve para las personas que están con problemas ya, para las personas que están sanas y quieren mejorar sus erecciones. Y esto aquí
engloba años de experiencia, artículos científicos, todo por el precio de una pizza. Entonces, aprovecho. Entonces, finalmente, ¿cuál es mi recomendación referente al vardenafil? El vardenafil es un excelente medicamento. A muchos pacientes les gusta este medicamento, o sea que sí lo recomiendo. No creo que sea mejor que el Viagra. Yo pienso que es igual. A veces el Viagra resulta un poco mejor. Y ya les dije también que el tadalafilo funciona también de la misma forma en una dosis máxima de 25 miligramos al día y también tiene menos efectos adversos. ¿Okay? Entonces va a depender mucho del gusto del urólogo, del gusto del paciente, y eso se conversa en la consulta. Y ahora te voy a dejar aquí en la pantalla un video sobre el combo del amor. Nos vemos en la próxima.